Bolivia está ante la histórica oportunidad de clasificarse al repechaje del Mundial 2026 y va a definirlo todo en el último partido de estas eliminatorias, justamente contra una de las selecciones más potentes, contra Brasil, pero se va a jugar en el Alto. Es por eso que hoy, con un muy buen café, vamos a analizar todo lo relacionado a esta jornada y determinar qué tan importante es este partido para Bolivia, qué tanto define también para su rival por el repechaje Venezuela y, por supuesto, vamos a analizar las oportunidades que tiene la verde contra la canariña. Como siempre, repito, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y les traje, muchachos, un material más que interesante para empezar a contextualizar este partido entre Bolivia y Brasil y determinar sobre todo si este es el partido que realmente va a definir la clasificación al repechaje. Claro está que del otro lado y simultáneamente va a haber un partido importantísimo entre Venezuela y Colombia. En realidad Venezuela depende de sí misma, así que si Venezuela gana ese encuentro, probablemente no importa lo que haga Bolivia, lo más seguro es que la Vinotinto clasifique. También hay que tener en consideración que para la fecha en la que estamos haciendo este video, también se va a realizar un partido en la fecha 17, tanto para Bolivia como para Venezuela. Bolivia contra Colombia en Barranquilla y Venezuela va a jugar contra Argentina en Buenos Aires. Pero hay altas posibilidades de que esos partidos, tanto Bolivia como Venezuela, los pierdan en calidad de visitante. Y en ese sentido cobra mucha importancia este partido entre Bolivia y Brasil, que como pueden observar acá, es un partido que se va a llevar a cabo en el Municipal del Alto, en el estadio de Villa Ingenio, un estadio que tiene entre 22.000 y 25.000 de capacidad, varían algunos números según internet. La fecha va a ser el martes 9 de septiembre del año 2025, partidazo entre Bolivia y Brasil que se va a disputar a las 19:30 horas de Bolivia y 20:30 horas de Brasil. Es decir, este partido se va a jugar de noche y quiero que se queden con esta información porque va a ser relevante en el futuro en este video. Hay una explicación que ya le he dado en varias oportunidades, pero que quiero reiterar, ¿no? Lo importante es jugar en la altura de noche. Bueno, dicho eso, ¿qué tan trascendental va a ser entonces este partido, muchachos? Para mí, creo que es un partido que tiene un peso muy específico, un peso muy importante, porque Venezuela también va a tener un reto muy difícil en Maturín contra Colombia. Sí, una Colombia ya clasificada, pero también hay que considerar que esta selección brasileña también va a llegar en calidad de clasificada. Entonces, tiene un peso importante porque a Venezuela no le va a ser fácil de local contra la selección Colombia y porque a Bolivia, jugando en la altura, le nace una confianza diferente, tiene esta motivación extra de hacer historia, de ir al repechaje, pero sobre todo, si Bolivia gana este partido le va a meter una presión tremenda, o si empieza ganando le va a meter una presión tremenda a la Vinotinto. Entonces, ¿por qué es tan importante además? Porque si Bolivia no gana, si Bolivia empata o pierde, prácticamente esto se definiría ya a favor de Venezuela, independientemente de lo que haga la Vinotinto. Es decir, si Venezuela pierde pero Bolivia no le gana a Brasil, una selección muy potente, este partido va a ser muy pero muy definitorio. Entonces, por eso traigo a colación este encuentro, hay mucho en juego y quiero empezar a revisar ya de una buena vez por todas el historial que hay entre ambas selecciones, entre Bolivia y Brasil, por eliminatorias exclusivamente jugando en Bolivia. A ver, cuando revisamos los números cafeceros tenemos que la verde como local por eliminatorias tiene 3 victorias ante Brasil, hay 2 empates entre ambos equipos y Brasil ha ganado 3 veces, es decir, ha perdido como local contra Brasil. En eliminatorias Bolivia 3 veces contra Brasil. Es decir, esto está sumamente repartido. 3 victorias por lado y 2 empates. No puede estar más igualada la eliminatoria jugando en Bolivia. Esto quiere decir también que Brasil ha recobrado esa capacidad de jugar en la altura la ha mejorado, digamos, con respecto a años anteriores. De hecho, si observamos el mejor resultado que ha tenido Bolivia en lo histórico contra Brasil en eliminatorias, en La Paz, fue un resultado de 3-1 en el año 2001 contra esa Brasil que después sería campeona del mundo en Corea-Japón. Pero el peor resultado que tuvo esta Bolivia fue un 0-4 contra una Brasil ya clasificada, una Bolivia ya eliminada en el año 2022. 0-4 en ese momento. Entonces, estamos hablando de que Brasil ha igualado recientemente en la última eliminatoria, ha igualado el récord, el historial entre ambas selecciones jugando en Bolivia. Claro está que estos partidos se jugaron en su mayoría, o sí, creo que todos salvo uno en La Paz.
No sé si uno se jugó en Santa Cruz, tendría que echar mano de la memoria, pero no quiero pecar de poco específico. Pero sí podemos decir que, al menos según recuerdo, todos esos partidos se jugaron en La Paz. Ahora, cuando chequeamos acá, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, la cosa cambia un poco, porque este va a ser el primer reto de Brasil jugando en el alto. Ahora, como no hay antecedentes de Brasil jugando tan alto en Bolivia, hay que acudir al historial de Bolivia jugando en Villa Ingenio. Historial sin contar Brasil, obviamente, que todavía no lo ha hecho. Y hasta el momento Bolivia tiene en este estadio 5 partidos disputados, tiene 3 victorias, 2 empates sin derrotas, 9 goles a favor y 2 goles en contra. Esos 2 goles se los marcó un solo equipo, ya vamos a revisar. Primer partido de Bolivia en el Alto, en Villa Ingenio, fue contra Venezuela, lo ganó 4-0 de manera sólida, luego le gana a Colombia 1-0, un rival que siempre se le ha hecho muy difícil a Bolivia porque está acostumbrado a la altura de Bogotá. Aunque hace muchos años que no juega allí, igual los jugadores tienen memoria fisiológica y se le había hecho complicado ganarle a Colombia, pues le ganó 1-0 y teniendo un hombre menos con un golazo de Miguelito. Ahora, después vino un momento en el que Bolivia no se sintió tan cómodo jugando en la altura de 4.150 metros y por allí algunos jugadores empezaron a resentir esta situación. El famoso partido contra Paraguay, que empatan 2-2, se fue ganando Bolivia 1-0, 2-1 después, pero Paraguay siempre remontó el partido y lo logró empatar sobre la hora con un golazo de Enciso. Goles de Almirón y Enciso esa noche. Son los 2 únicos jugadores, el único equipo que ha podido marcarle a la selección boliviana en 5 partidos. Es decir, que tiene valla invicta en 4 encuentros contra selecciones bien competitivas. Le empató con Uruguay, un partido que le dolió mucho porque remató como 30 veces al arco, aunque pocos tiros fueron a portería realmente, muchos en el palo, algunos afuera, pero remató mucho y no pudo ganarle a Uruguay. Fue ampliamente superior al equipo celeste, pero bueno, Bielsa acostumbra a sacar buenos resultados en la altura y no fue la excepción. Y esos 2 empates le están pesando mucho a Bolivia, pero no ha perdido porque el último partido fue contra Chile, una selección que también históricamente le va muy bien en la altura, pero no pudo por su muy mal nivel actual contra los 4.150 metros sobre el nivel del mar de Villa Ingenio y perdió Chile 0-2, ganó Bolivia. Entonces, tiene un historial muy positivo, creo que pudiera ser incluso más. Muchos esperaban en Bolivia ganar los 5 partidos, no se le ha dado la cosa como esperaban. Pero hay que ver, ¿no? Este va a ser el primer partido de Brasil en el Alto, repito, y el panorama pues es complicado hasta ahora. Nadie ha ganado acá, solo han ganado equipos del torneo local, todavía no ha habido victorias de equipos extranjeros, ni siquiera a nivel de clubes, porque Always Ready, cuando ha tenido que enfrentar equipos en Libertadores y Sudamericanas en este estadio, siempre ha salido victorioso, siempre. Creo que ni siquiera ha regalado un empate. Entonces, duro, porque tras muchísimos partidos jugados acá ya podemos decir que el historial es muy favorable para la selección boliviana. Entonces, esto tiene a Bolivia bastante entusiasmada de cara a este partido. Hay mucha confianza, hay otros que por allí no confían tanto, pero en realidad la confianza es generalizada, ¿no? De que Bolivia puede hacer un muy buen encuentro y sacar los 3 puntos. Es por eso que quiero analizar, como si estuviéramos en la escuela, hacer una matriz FODA o una matriz DAFO, como le dicen en otros países. Es decir, analizar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, es decir, factores internos y factores externos que tiene la selección boliviana en este partido contra la selección brasileña. Lo vamos a revisar de inmediato. A ver, cafeceros, fortalezas, que esto forma parte de los factores internos de la selección boliviana contra Brasil. Las fortalezas vendrían siendo, número 1, una plantilla habituada a la altura. Creo que esto es más que evidente, negarlo creo que es un error. Bolivia tiene que entender que es una fortaleza la que tiene jugando tan arriba, más allá de que tenga muchos jugadores en el llano. Todos han surgido de la liga local, todos han jugado en La Paz varias veces. El mismo Miguelito, que por allí no estaba tan acostumbrado, que fue suplente en los primeros partidos en La Paz. Después, cuando subieron al Alto, lo fueron adaptando de a poco y fue rindiendo hasta el punto de que ya tiene mucha preparación allí y la memoria fisiológica ya está acostumbrado al jugador. Entonces, están habituados a la altura. Estos jugadores hacen módulos de preparación, a veces han parado la liga, en ocasiones han partido el equipo y algunos han ido a jugar al llano contra selecciones rivales y otros se han quedado en La Paz y después subido al Alto. Es un equipo que está habituado a la altura. Ahora, otra fortaleza, tiene un juego rápido que ahoga al rival. Es una selección además que tiene un juego asociativo, es un equipo asociativo. Entonces, un juego asociativo de buenas conexiones,
que además se siente cómodo en la altura y que juega rápido para ahogar al rival, al final le termina sacando muchísima ventaja y desgastando muchísimo al oponente. Tienen además un muy buen disparo de larga y mediana distancia. Esto es algo que acostumbran a hacer los jugadores bolivianos, precisamente aprovechando la irregularidad del balón tanto en disparo, trayectoria, botes, potencia que hay en la altura, y le sacan mucho provecho. Es un equipo además consolidado, ya sale más o menos de memoria el 11, salvo cambiando 2 o 3 piezas. Me refiero a que sí, hemos visto a veces algunas alternativas en cuanto a la oncena titular de Oscar Villegas, pero es un técnico que por lo general siempre cuenta con los mismos nombres y le han respondido, sobre todo en la altura y en el partido contra Chile de visita. Y además tiene invicto de local, que ya lo mencionaba. Estas son las fortalezas que tiene Bolivia y creo que muchos de los hinchas y la prensa las tienen bastante claras. Hay otra cosa que evaluar acá y son las debilidades, es decir, todo lo opuesto a las fortalezas. Y en este sentido, muchachos, tenemos que evaluar que está la ausencia clara de Ramiro Vaca, que es una ausencia de mucho peso. Lo más probable es que no llegue para este partido. Todavía tienen algunas esperanzas en el cuerpo técnico, pero es muy difícil que por el tema del doping que está enfrentando no pueda estar. Todavía no hay resolución para el caso de Ramiro Vaca, que probablemente sea el mejor jugador de esta selección. Luego, hay un tema de falta de definición. Esto se ha notado en los últimos partidos, salvo por el ingreso que no suele ser de titular de Enzo Monteiro, pero que ha respondido en ocasiones. Algarañaz y otros jugadores por ahí, Abrego, no han podido hacer lo suficientemente contundentes para ganarse ese puesto de 9 y marcar goles en partidos importantes, como por ejemplo contra Uruguay, ¿no? Que le fue muy mal al Algarañaz. Es un equipo además joven e inexperto en este tipo de instancias decisivas. Esto le puede pesar bastante a un equipo que suele cometer errores precisamente por tema juventud. Ya pasa, por ejemplo, que Lucas Chávez pues está suspendido precisamente por una patada que le metió a un jugador chileno cuando iban ganando el partido 1-0 y se quedó con uno menos la selección boliviana en ese partido contra Chile. Hay que ver si va a estar para el partido contra Brasil Lucas Chávez. No tendría exactamente ahora, después lo vamos a actualizar en otro video, cuántas fechas de suspensión le dieron, pero le pasa esto a Bolivia. Se quedó con uno menos en ese partido, se quedó con uno menos contra Ecuador cuando el partido estaba 0-0, si mal no recuerdo. Eso fue en Ecuador. Se quedó con uno menos en el partido contra Colombia, a pesar de que lo terminó ganando. Contra Brasil, creo que este tipo de errores le pueden costar muy caros y esto es una debilidad que tiene que tener la selección boliviana si no quiere quedarse con uno menos o cometer un gran error que lo lleve a la derrota o un empate que no le serviría. Tiene además una defensa muy vulnerable, es la defensa más goleada y por mucho de estas eliminatorias. Ni siquiera Chile tiene tan mala defensa, pero esto sobre todo en el llano. En la altura, en el alto sobre todo, la cantidad de goles que han recibido es muy baja, apenas 2 de 32 goles que han recibido en las eliminatorias, así que podemos decir que hay una diferencia del cielo a la tierra, valga la alusión a la altura, ¿no? Y bueno, hay que ver, ¿no?, cómo se comporta ante una selección brasileña que es mucho más contundente, pese a que a sus jugadores le pueda costar la altura. Y hay dudas en la arquería. Yo creo que esta es otra debilidad a resolver. Tienes dos arqueros que suelen ser fiables, pero recuerden que entró una dinámica un poco negativa Vizcarra tras el fallo contra Venezuela, un fallo que se nota que le pesó mucho. De hecho, no pudo volver a actuar de buena manera ese partido, se mostró muy dubitativo, perdió la titularidad en el encuentro siguiente contra Chile y se terminó quedando en el arco Lampe. Pero por allí el buen momento que tiene Vizcarra con Alianza Lima le puede permitir ser titular. Pero hay dudas en la arquería, y sobre todo un partido muy bravo creo que eso puede pesar bastante, ¿no? Por quién termina decantándose Oscar Villegas. Oportunidades y amenazas. Estos son los factores externos. Vengo de hablar de fortaleza y debilidades, que son factores internos que puede manejar directamente la selección boliviana y controlar, pero lo que no puede controlar necesariamente son los factores externos, ¿no? Cómo afronta este partido el rival. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Bolivia? Al rival le afecta históricamente jugar en la altura. Esto es una obviedad. Repito, han mejorado últimamente, pero nunca han jugado en el alto, así que hay que ver cómo se comporta Brasil en esta circunstancia. Brasil podría alternar jugadores. Creo que esta es otra oportunidad clara que tiene la selección boliviana. Ojo con eso. De hecho, se habla de que Vinicius no estaría en la convocatoria porque está suspendido contra Chile, el partido que se va a jugar en Brasil.
Y luego, ¿para qué lo llamarías a Vinicius a una doble convocatoria si el segundo partido lo va a jugar en la altura, con una Brasil ya clasificada, donde no tiene que demostrar nada Vinicius? Es un partido donde por lo general no puedes ver 100% el rendimiento de un jugador en unas circunstancias normales. Entonces, hay que ver qué tanto alterna Ancelotti en este partido, el técnico brasileño. ¿Podría Brasil alternar jugadores? Puede ser una oportunidad de Bolivia no enfrentar a los cracks brasileños. Luego, Brasil llega clasificado al Mundial, ya lo mencionaba. Creo que este también es algo muy positivo para la selección boliviana. Es una gran oportunidad de enfrentar a un rival sin presión, pero eso puede ser también un arma de doble filo. Lo mismo con la alternancia de los jugadores. Es primera vez que Brasil jugará en el alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Ya lo he dicho en varias oportunidades, pero lo quiero reiterar porque es importante, ¿no? Es una circunstancia inédita. ¿Cuáles son las amenazas, muchachos, de Bolivia? Con respecto al rival, bueno, un rival de clase mundial, un rival top, pentacampeón del mundo. Creo que tiene una plantilla maravillosa. Tiene un técnico de clase mundial que quiere demostrar además que está para ganar, para obtener resultados importantes y que, bueno, podría convertirse, ¿por qué no?, en el primer técnico en ganar en el alto y derrumbar ese mito, ¿no?, de que la altura que no es un mito, obviamente es una realidad científica, pero derrumbar quizás el mito, la leyenda de que allí es imposible ganar y tratar de demostrarlo en este partido. Ya es un técnico, además, Ancelotti, que ha estado en la altura y entiende el reto. Por allí muchos nos cuestionamos, ¿será que Ancelotti sabe qué va a enfrentar? Obviamente a 4.150 metros sobre el nivel del mar el reto es muy complejo, pero no es que nunca ha estado en la altura. Ya lo dijo en conferencia de prensa en Ecuador: mira, no nos tocó jugar en Quito sino en Guayaquil, pero si nos hubiera tocado Quito hubiésemos enfrentado al rival con la misma seriedad. Y dijo Ancelotti: yo he estado en la altura, la sufrí en México 86, sé que es un problema, sé a qué me enfrento. Y dijo también haber estado en la Copa América del 93 en Ecuador, así que probablemente experimentó la altura de Quito. Esa parte ya habría que chequearla, ¿no? Si estuvo en Quito o solo estuvo en Guayaquil. Pero él dice conocer la altura. Y amenazas, bueno, es esa misma oportunidad que tiene Bolivia de enfrentar un equipo con un 11 alternativo o jugadores alternativos, equipo mixto. También se puede convertir en una amenaza sabiendo que los jugadores alternativos querrán lucirse para ir al Mundial. Van a tener muy pocas oportunidades algunos jugadores, por ejemplo de la liga local o algunos jóvenes, para ganarse un puesto a la Copa del Mundo y querrán lucirse ante Ancelotti. Entonces, eso de poner un equipo alternativo puede hacer que esos jugadores que no son titulares corran mucho más o hagan un mejor partido o tengan más voluntad de sacar adelante el encuentro que los jugadores titulares. Sí, el nivel y la calidad no va a ser la de Vinicius o Rodrigo, pero esta selección brasileña en su banca tiene un equipazo también. Tiene un equipazo en serio. Podría ir Luis Enrique, que tiene tremenda pegada, podría jugar Igor Jesús como 9, podría haber allí jugadores del Palmeiras, jugadores del Flamengo que están en un muy buen momento. Así que ojo con eso, ojo con pensar que este partido va a ser fácil simplemente porque Brasil vaya con un equipo B. Cualquier equipo B de Brasil te puede ganar estas eliminatorias o al menos quedar segundo detrás de Argentina o tercero detrás de Argentina y Uruguay. Ojo. Y la altura de noche, esta es otra amenaza. La altura de noche afecta un poco menos. Sigue siendo duro, sigue siendo muy complicado. Ya yo he hablado de esto en varias oportunidades, muchachos. Van a poder encontrar al final de este video un documental donde explico esto. No solo lo hago yo desde el punto de vista de la investigación, sino que además lo comparo con algunos datos, lo contrasto en otro video también que hice. He hecho 2 videos al respecto. Y además lo explicó en su momento Ascar Gorta, el técnico que llevó a Bolivia a clasificarse al Mundial del 94. Lo explicó en una transmisión en el partido 6-1 contra Argentina, que la altura de día genera demasiada resequedad, hay mucha sequedad en el aire. Ese nivel de resequedad en el aire termina haciendo que los jugadores sufran muchísimo más desgaste. Hay mucha radiación en horas de la tarde, a las horas a las que suele jugar Bolivia. Y por lo tanto el jugador transpira, esa transpiración se evapora y obliga al cuerpo a que tenga que exigirse muchísimo más para recargar energía. Entonces todo eso, la evaporación del aire, el aire enrarecido, la sensación de sequedad que termina haciendo que los jugadores estén humectando los labios a cada rato, se les seca la boca, sienten que se están quedando sin respiración.
y además el cansancio que genera el sol, un sol que insola, más allá de que esté haciendo demasiado frío en horas de la tarde, igual es un sol que es muy potente. Es como cuando uno sube a la altura en un avión y te recomienda ponerte protector solar. Bueno, es una situación obviamente similar, ¿no? La radiación aumenta y todo eso hace que jugar de día sea mucho peor. Esta es la razón por la cual la mayoría de los partidos se juegan en la altura, tanto en La Paz como en Quito. Algunos te van a decir que es por un tema de conveniencia horaria, que es porque, no sé, el tema, no sé si el público, que si la gente no puede ir a ciertas horas al estadio. Muchachos, todo eso es mentira. Al final estos equipos juegan en la tarde por la misma razón por la que Colombia juega a las 3 de la tarde en Barranquilla. Entonces, dicho eso, históricamente los resultados nocturnos de Bolivia no han sido positivos, salvo algunas excepciones como el 3-1 ganándole a Brasil en unas eliminatorias, las del 2001. Bolivia perdió la Copa América 3-1 jugando de noche en La Paz. Bolivia, jugando en La Paz en los últimos 17 años, ha perdido los últimos 3 partidos de eliminatoria que ha disputado. Solo ha jugado 3 partidos en los últimos 17 años de noche en la altura en La Paz. Solo 3. Y los 3 los perdió. Entonces, bueno, de hecho, uno de los más recientes fue contra Ecuador en estas eliminatorias, lo perdió. Y el otro había sido en 2022 contra Brasil, lo perdió 0-4. Entonces, hay que estar atentos a esto porque puede ser una variable inédita en el alto. Se va a jugar de noche porque todos los partidos van a ser en simultáneo y esto puede ser una amenaza para la selección boliviana. Igual, aún así yo creo, muchachos, que Bolivia es favorita a sacar un resultado, bien sea empate o victoria contra Brasil, porque es muy bravo jugar a 4.150 metros sobre el nivel del mar y más aún sabiendo que tu rival ya está clasificado y por allí no vaya a dar todo por el todo. Algunos dicen, eso sí, que Brasil va a querer demostrar, que Ancelotti va a querer demostrar y que Brasil siempre va a ser competitivo. Esto es lo que justamente tenemos que ver, ¿no? Y esperar a ver si ocurre en este partido, que repito, es vital para la clasificación al repechaje. Tanto Venezuela como Bolivia, todos los venezolanos y bolivianos vamos a estar muy pendientes en esa jornada, pantalla dividida, comiéndonos las uñas y con mucho nervio porque pinta para ser partidos inolvidables, tanto este entre Bolivia y Brasil como el partido en Maturín entre Venezuela y Colombia. Y bueno, cafeceros, gracias por acompañarme en este nuevo video, espero que les haya gustado. Quiero conocer sus opiniones en los comentarios, pero sobre todo que le den like a este video y se suscriban si no lo han hecho, porque en estas 2 fechas de eliminatorias que restan vamos a venir con todo. Y por supuesto, si Bolivia o Venezuela llegan a clasificar a el repechaje, alguna de estas 2 selecciones, vamos a estar cubriendo todo de aquí a marzo para que estén enterados de cuáles podrían ser sus posibles rivales. Vamos a estar siguiendo también otras confederaciones, vamos a estar haciendo proyecciones de clasificados a esa repesca internacional, todo eso y mucho más con un muy buen café. Estamos a punto de llegar a los 15.000 suscriptores, así que tu suscripción para nosotros vale muchísimo en estas instancias. Nos vemos muy pronto, como siempre, con un cafecito. Chao.